Fracasa otro proyecto de chips de $10,000 millones en China. Mientras muchos países sufren la escasez de chips, vuelve a haber malas noticias en la industria china de semiconductores. Y es que el pasado mes de abril informamos de la quiebra de Wuhan Hongqin y ahora otra inversión de 59.800 millones de yuanes, que son aproximadamente 9.370 millones de dólares, está en crisis. Esta vez es la empresa Quanxin Integrated Circuit Manufacturing Co. Sin embargo, cabe señalar que la misma persona, Zhao Shan, es el cerebro detrás de Jinan Quanxin y Wuhan Hongqin. ¿Qué tipo de historia puede haber detrás de esto? En los últimos años, al ver las oportunidades y beneficios de la industria de los chips, ha surgido en China algo llamado fiebre de los chips. El gobierno estatal y las empresas locales están invirtiendo más dinero que nunca en la industria de los semiconductores. Durante esta tendencia, Jinan Quanxin es un proyecto de semiconductores que se estableció con el apoyo del gobierno municipal de Jinan. Según la información publicada, Quanxin se estableció a finales de enero de 2019 como la mayor empresa de semiconductores de la provincia de Shandong en términos de capital. Los tres principales accionistas en ese momento eran Jixin, una empresa propiedad de Zhao Shan, Jinan High-Tech Holding Group y Jinan Industrial Development Investment Group, ambos afiliados a la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal de Jinan, una agencia estatal directamente dependiente del Consejo de Estado chino. Según los medios de comunicación locales de Jinan, Quanxin fue promovido como un proyecto provincial clave. Cuando se estableció por primera vez, Quanxin había prometido construir una fábrica de chips de 12 nanómetros con una capacidad de producción anual de 480,000 chips y 2.400 piezas de máscara de retícula, que es básicamente la cima de la producción de tecnología en China. Quanxin está situada en la zona económica del aeropuerto de Jinan, con 39 hectáreas de terreno y una inversión total en activos fijos de 59,000 millones de yuanes. Con la ayuda del gobierno de Jinan, la construcción de la planta comenzó en el primer trimestre de 2019 y se dividió en tres fases. La fase 1, con una inversión de 23,000 millones de dólares para construir líneas de producción de 12 nanómetros con una capacidad mensual de 7,000 chips. La fase 2, con una inversión de 26,000 millones de dólares para aumentar la capacidad mensual a 23,000 chips lógicos de 12 nanómetros. Y la fase 3, con una inversión de 10,000 millones de dólares para añadir una capacidad de producción mensual de 10,000 chips de 7 nanómetros. Sin embargo, aunque Jinan Quanxin tiene un capital registrado de 5.950 millones de yuanes, el capital desembolsado era solo de 510 millones de yuanes, que son alrededor de 79 millones de dólares al principio, y poco a poco se fue sumando hasta llegar a 3.240 millones de yuanes, lo que equivale a más de 500 millones de dólares. Todavía muy por debajo de la cantidad prometida. Los informes anteriores mostraban que el capital era aportado principalmente por las dos filiales de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de Jinan. Sin embargo, Jixin, la empresa controlada por Zhao Shan, que poseía el 41% de Quanxin, no aportó ni un céntimo. Se trata del mismo planteamiento que cuando creó Wuhan Hongqin. La fábrica, que lleva más de 2 años en construcción, acaba de terminar el pilotaje de los cimientos. Los más de 400 empleados solo disponen de oficinas provisionales e incluso el software de automatización del diseño electrónico EDA que los ingenieros necesitan utilizar en su trabajo diario se proporciona como versión de prueba gratuita. Algunos empleados revelaron que todo el software EDA quedará inválido tras la fecha de caducidad, pero la empresa no ofrece ninguna solución. Recientemente, los medios de comunicación continentales informaron de que Quanxin Engineering ha cerrado y planea despedir a sus empleados. Los equipos por valor de 1.700 millones de yuanes, un equivalente en dólares de 260 millones, que Quanxin ha encargado y por los que ha pagado un depósito, se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Jinan. El informe también cita fuentes familiarizadas con el asunto diciendo que los más de 260 millones de dólares en equipos incluyen 3 máquinas litográficas de ASML. Todavía no se han entregado todos los equipos solicitados.
y si Quanxin no realiza el pago final e incumple el contrato, el proveedor de equipos reducirá alrededor del 17% del depósito como indemnización por daños y perjuicios. Mientras otra empresa china de chips cae, echemos un vistazo a cómo Zhao Shan, la figura clave de este proyecto, vuelve a jugar la carta de la estafa de los chips. El 12 de noviembre de 2017, Zhao Shan estableció una empresa llamada Beijing Light Blueprint y 4 días más tarde, Light Blueprint estableció conjuntamente la Wuhan Hongxin Semiconductor Company con el gobierno del distrito de Wuhan, East West Lake, convirtiéndose en el principal accionista con una participación del 90%. Se trata de un proceso de constitución casi idéntico al de Quanxin. Un año después, Zhao Shan abandonó Hongxin, tal vez porque tenía conflictos con sus socios o porque estaba ideando otra estafa. Se llevó a parte del personal principal, incluido Xia Jinqiu, a Jinan a participar en la creación de Quanxin. Xia Jinqiu, que ahora es vicepresidente de Quanxin, fue uno de los 6 técnicos superiores que se llevó el exdirector de I+D de la TSMC, Liang Mengzong, cuando se fue a trabajar a Samsung en 2009. Según la información pública, Zhao Shan ha creado al menos 4 empresas relacionadas con los chips después de dejar Hongxin, incluyendo Jixin Integrated Technology Co. el 28 de noviembre de 2018. Junxin el 26 de diciembre de 2018 y tanto Tianxin como Quanxin el 29 de enero de 2019. Se convirtió en director y gerente general de las empresas y tenía el control total sobre ellas antes de que se fuera o se disolvieran. En mayo y agosto de 2019, Zhao creó las empresas Haizhou Integrated Circuits Shandong Co. y Quaneng Research Institute Jinan Co. Ltd. De la misma manera, con el gobierno estatal financiando las fábricas y él mismo actuando como entidad legal. Zhao se ha convertido en el controlador de facto de las citadas empresas de tecnología o fabricación de semiconductores sin apenas gastos reales, controlando la industria de los semiconductores de 100.000 millones de yuanes, equivalente a más de 15.000 millones de dólares. De hecho, cualquier persona corriente puede ver lo que ocurre en el modus operandi de Zhao al crear esta serie de empresas de chips. El paso más crítico de Zhao fue la creación de Wuhan Hongxin de 100.000 millones de yuanes, un equivalente a más de 15.000 millones de dólares, mediante financiación gubernamental y luego utilizar Hongxin como columna vertebral para reclutar talentos técnicos de la industria de semiconductores de Taiwán. E incluso robar al antiguo director de operaciones de TSMC, Zhang Jiqiang, para que fuera el director general del proyecto de Hongxin. Zhao no tenía ninguna intención de dirigir correctamente las empresas de semiconductores, sino que codiciaba los beneficios. La persona clave que ayudó a Zhao Shan a cumplir su ambición, Zhang Jiqiang, fue en su día el experto en tecnología más valorado por el fundador de TSMC, Morris Chang, y era conocido como la figura más popular de la industria mundial de semiconductores. Hongxin no solo engañó a este veterano ingeniero de chips, sino que también se llevó a más de 100 ingenieros y directivos experimentados del TSMC y otras empresas de semiconductores de Taiwán con un salario 3 o 4 veces superior. Por eso, 180 de los más de 400 empleados de Quanxin son ingenieros taiwaneses. Su salario medio mensual oscila entre los 50.000 y los 100.000 yuanes, lo que equivale entre 7.800 y 15.000 dólares. Con este equipo de categoría mundial, Zhao Shan puede negociar con el gobierno local o las empresas estatales en forma de acciones tecnológicas, sin aportar un céntimo, pero obteniendo la mayoría de las acciones y los derechos de gestión de la empresa. La noticia de la posible disolución de Jinan Quanxin fue revelada por primera vez por el sitio web chino de noticias sobre semiconductores Jiwei.com el 20 de mayo. El medio también entrevistó a la figura clave del proyecto, Zhao Shan. Zhao dijo en la entrevista que su identidad real es Bao Enbao, presidente del Consejo de Administración de Dianchuan Electronics, con sede en Anhui. Dijo, para crear el equipo central de Hongxin y Quanxin, tengo que viajar con frecuencia entre China y Taiwán. Por razones de seguridad he tenido que dejar que mi colega Zhao Shan lleve las acciones técnicas del equipo de I+D en mi nombre. Sin embargo, no hay información sobre la existencia de su colega, Zhao Shan, lo que hace sospechar que Zhao
era en realidad el propio Bao Enbao. El informe también muestra una entrevista a los empleados de Quanxin sobre la situación actual de la empresa. Uno de ellos dijo: la empresa está en mal estado y ha dejado de pagar los salarios desde abril. La dirección está obligando a algunos empleados a marcharse. El personal también dijo que el vicepresidente de Quanxin, Xia Qingqiu, había informado a los jefes de departamento que 2 empresas estaban interesadas en adquirir Quanxin, pero no estaban dispuestas a aceptar a ningún antiguo empleado. Las 2 empresas son Hua Hong Grace, con sede en Shanghái, y la multinacional estadounidense IBM. Pero al ser entrevistado sobre la suspensión de pagos de salario, Zhao subrayó que Quanxin no ha caído aún. Todavía tiene entre 600 y 700 millones de dólares en sus cuentas. El informe también menciona la última situación de Wuhan Hongxin. El gobierno de Wuhan se hizo cargo oficialmente de Hongxin en noviembre del año pasado y comenzó a reestructurar la empresa en febrero de este año, tras despedir a todos los empleados. Según el Sistema Nacional de Información de Crédito Empresarial, Wuhan Hongxin había cambiado oficialmente su nombre por el de Wuhan New Industry Modern Manufacturing Company. Zhao Shan no es el único embustero de los chips de China. La Voz de América informó el pasado octubre que en el plazo de un año se han cerrado 6 proyectos de semiconductores en China por valor de 10,000 millones de dólares o más. Detrás de los cierres de estos grandes proyectos está la locura por los semiconductores de los gobiernos locales y las empresas asociadas. Muchas ciudades y provincias como Fujian, Shanghái, Jiangsu, Shaanxi y Shenyang han declarado que sus objetivos de inversión en la industria de CI para 2020 suman los 222 millones de dólares. En 2019, la inversión neta de la industria de CI en China fue de poco más de 109,000 millones de dólares. Según un estudio del China Economic Weekly, desde el 1 de enero hasta el 27 de octubre de 2020 se crearon más de 58,000 nuevas empresas relacionadas con los semiconductores en China, la tasa de crecimiento más alta de la historia, alcanzando el 33%, lo que significa que se crean una media de 200 nuevas empresas al día. Incluso algunas empresas que no tienen experiencia, ni habilidades, ni talentos se están incorporando a la industria de los semiconductores. La inversión ciega y los pésimos proyectos están creando enormes riesgos y caos. ¿Pero por qué ha sucedido esto? El columnista de actualidad chino Wang Hao ofrece su visión sobre el tema. Wang dijo que la industria de los chips está globalizada desde hace tiempo y ningún país, incluso Estados Unidos, puede establecer un sistema industrial independiente o monopolizar todas las tecnologías básicas. Pero el Partido Comunista Chino es una anomalía. Impulsado por sus ambiciones globales, ha insistido repetidamente en la necesidad de mantener las tecnologías básicas en sus propias manos, lo que constituye de hecho la mayor amenaza para el mundo y no puede evitar desencadenar contramedidas por parte de los países occidentales. El PSC considera que las contramedidas de los países occidentales son una amenaza para su propia seguridad y ha aumentado sus recursos y adoptado diversos medios para intentar adquirir tecnologías básicas clave. De este modo, las guerras de chips y las guerras tecnológicas no solo son inevitables, sino que están destinadas a ser cada vez más intensas. Esta es la razón externa por la que el PSC se hunde cada vez más en la industria de los chips. Wang dijo que hay 2 grandes efectos en el sistema del PSC en la competencia global. Uno es que es incapaz de seleccionar eficazmente a los buenos competidores. Un gran número de empresas fraudulentas y de estafadores se han abierto camino debido a la ineficacia de las políticas del PSC. La ideología del Estado ha dificultado el cultivo de empresas y empresarios verdaderamente destacados en su sociedad. La otra razón es que el sistema de toda la nación de China ya no es eficaz. El llamado sistema de toda la nación es una manifestación del comunismo, que significa que una orden del gobierno debe ser aplicada por toda la nación a toda costa. El sistema de toda la nación también está estrechamente vinculado a los intereses locales y departamentales. En ciertos ámbitos este sistema puede funcionar, pero en una industria altamente orientada al mercado y globalizada como la de los chips,
este sistema es ineficaz. Según Wang, el caos de la industria de chips en China también revela que las consideraciones políticas del gobierno y los intereses internos y locales del PSC están entrelazados, convirtiendo muchas industrias y proyectos en guantes blancos, lo que significa que su propósito no es crear valor y puestos de trabajo, sino utilizar la fuerza de trabajo del pueblo para servir y cosechar beneficios para los poderosos. Al amparo de las fuerzas políticas, el mercado ya no es libre ni controlable. Esto hace que también la gente se pregunte, ¿cuántos intereses del pueblo y de la nación han sido estropeados, repartidos y arrebatados por este pequeño grupo de personas?